Hola, ¿qué tal amigos? Y bienvenidos a un nuevo episodio de Para Nada Simple. Yo soy Mauricio Silva y el día de hoy, a diferencia de los tres videos anteriores que relataban un poco sobre la política del Perú, vamos a estar dando un giro totalmente brusco y vamos a hablar sobre el sistema de impuestos de los Estados Unidos. La razón por la cual el día de hoy estamos hablando de un tema tan distinto es porque tengo muchos familiares y amigos que me han preguntado si podría hacer un video explicando cómo funciona el sistema tributario, ya que estaban pensando emigrar a este país. Bueno, y no solamente este video puede ser informal para ellos, ya que muchos ciudadanos, me incluyo yo, porque por un par de años no entendía necesariamente cómo funciona el sistema, no, cómo funcionaba el sistema de impuestos. Me parece que este tipo de videos son muy relevantes e importantes para aquellos que incluso viviendo en este país quieran tener una mejor idea de cómo literalmente funciona el sistema tributario. Antes de comenzar a hablar sobre el sistema de los taxes, como pueden ver, estoy con gafas y la razón por la cual tengo los anteojos es porque tuve una herida en el ojo, así que para evitarles la mala imagen decidí ponerme estos lentes, pero con pronta recuperación espero que estos lentes no sean más parte de los futuros videos. Así que bueno. Sin más preámbulo, vamos a comenzar a hablar sobre el sistema de impuestos de los Estados Unidos. Los taxes en Estados Unidos, los taxes que vienen a ser los impuestos, funcionan de una manera muy particular y muy interesante que han venido fluctuando y cambiando de acuerdo a cada gobierno. Pero lo que sí se ha mantenido es que el sistema tributario es un sistema progresivo. ¿Y qué me refiero cuando digo que es un sistema progresivo? Me refiero a que cada vez que uno gane $1, dependiendo en el bracket, y ahorita voy a hablar de lo que significa estar en cierto bracket, puede que la tasa porcentual de impuestos suba o baje dependiendo nuevamente en la escala en la que uno se encuentra. Ahora, estas tablas o brackets también dependen de tu estado, por ejemplo, marital. Si es que eres soltero, si es que eres casado, si es que eres cabeza de hogar. Hay demasiadas condiciones, beneficios, ventajas y desventajas, que aplican según tu condición social. Bueno, el día de hoy nos vamos a enfocar en el caso más simple. No vamos a asumir, por ejemplo, que tú eres una persona soltera que va a comenzar a ganar un salario, ¿no? Y voy a hablar también un poco las diferencias de qué significa estar en planilla o qué significa ser un employee y qué significa trabajar por honorarios o qué significa ser un contractor, ¿no? Cuando te pagan simplemente por la hora de tu servicio, pero no tienes ningún beneficio. Pero regresando un poco al tema de los impuestos, me voy a enfocar en el caso más simple, que es como que una persona gana un salario, es soltera, para más o menos ubicarnos y entender un poco cómo es que funciona este sistema progresivo. Como pueden ver, existen diferentes brackets, ¿no? Y en cada bracket hay una diferente tasa porcentual, el 10%, 12%, 22%, dependiendo en el bracket en el que estés. Ahora, muchas personas, y acá viene el error y viene los malentendidos, muchas personas piensan que, si yo gano, por ejemplo, al año un salario de $15,000, como esos 15,000 están dentro del bracket de 9,000 y 40,000, mi tasa porcentual de impuestos es el 12%. Esta percepción es errónea y lamentablemente esto confunde a muchos. Y es por eso que este video también es de tal importancia para ellos mismos. La forma como funciona es que si yo, por ejemplo, regresando al ejemplo de los $15,000, si yo gano $15,000, significa que mis primeros $9,875 van a ser taxados o voy a pagar un tributo al Estado federal del 10%. Eso significa que de mis $15,000, los primeros 9,000 van a ser taxados al 10%, por lo tanto, voy a pagar solamente $987 más o menos al Estado federal de esos 9,875 que gané. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el resto de mi dinero? Porque recuerdan que yo gané $15,000 en el año. Bueno, si restamos 15,000 menos 9,000 es alrededor de 5,125. Esos 5,125 van a ser taxados al 12%. Entonces, como pueden ver, dependiendo en dónde esté tu dinero, en qué bracket, ¿no? En qué rango esté, el porcentaje varía. Entonces, si yo, por ejemplo, la persona, por ejemplo, promedio de Estados Unidos gana alrededor de $40,000, $50,000, ¿no? Más o menos va a pagar de nuevo, con la misma lógica, ¿no? Los primeros 10,000 prácticamente van a ser a una tasa de 10%. El resto, o sea, prácticamente también la mayoría de su salario va a estar taxada al 12% y cualquier cantidad mayor a $40,000
va a ser taxeada al 22%. Nosotros podemos hacer un cálculo, ¿no? Y podemos decir que al final de esto podemos sacar el tax efectivo. O sea, si yo pagué 10% de esta cantidad, de ahí pagué 12% entre 9.000 y 40.000 dólares y el 22%, podemos calcular cuál fue mi tax efectivo. Y eso lo voy a mostrar en un ejemplo posterior. Entonces, pero hay que tener esto en mente, ¿no? El sistema, como lo había mencionado en un comienzo, el sistema o las tablas varían de acuerdo a tu condición, si estás soltero o casado. Por ejemplo, si eres una pareja, en mi caso, por ejemplo, cada vez que yo hago impuestos con mi esposa a fin de año, nuestros brackets son de manera distinta, son prácticamente casi el doble de lo que sería para una persona soltera, ¿no? Es decir, si nosotros, por ejemplo, yo con mi esposa juntando nuestros salarios llegamos a 20.000 dólares, prácticamente mi tasa de impuestos sería el 10%. Y aplicamos la misma lógica por cada dólar que ganemos más allá de los 19.750, que será tributado al 12%. Como pueden ver, hay diferentes brackets. Existen entre 80.000 y 171.000, que es más o menos el 22%, 24%, dependiendo en qué bracket te encuentres. Ahora, estos brackets generalmente, o mejor dicho, la tasa porcentual va cambiando de acuerdo al gobierno. Por ejemplo, los gobiernos republicanos, conservadores, tienden a ser un poco menos exigentes con los impuestos del ingreso, ya que ellos creen un poco en el gobierno más limitado y generalmente tienden a bajar estos impuestos. En cambio, los demócratas, que quieren usar un poco más de los impuestos para causas sociales o para fondos de orden público, tienden un poco a elevar los impuestos. Obviamente que siempre se comienza por la elevación de impuestos a personas que tengan una suma de ingresos bastante sustancial, ¿no? En este caso, por ejemplo, más allá de 400.000 dólares, generalmente estas tasas van variando. Entonces, eso es un poco para brindar el contexto de cómo más o menos se dan estas tasas y cómo es que pueden fluctuar de acuerdo al gobierno de turno presente en los Estados Unidos. Y simplemente quiero un poco más indagar en el tema para terminar de mostrar el ejemplo para que quede bien claro, porque creo que es de suma importancia entender nuevamente qué significa esto del tax progresivo. Tenemos un ejemplo acá, por ejemplo, por esta página que dice, ¿no? Si una persona hubiera ganado alrededor de 50.000 dólares, explica que los primeros, 9.875, nuevamente serían pagados al 10%, como lo había explicado. Entonces, podemos ver esta gráfica que nos indica que es verdad que entre 0 y 9.875 solo se paga el 10%. Entre 9.875 y 40.000 se paga el 12% y entre 40.000 y 50.000 se paga el 22%. Ahora, yo les había hablado de lo que se llama el tax efectivo, porque al final del día tú puedes calcular matemáticamente cuánto dinero de mis 50.000 se fue en impuestos. Entonces, si yo llego a sumar más o menos lo que pagaría en cada bracket, que viene a ser alrededor de 8.000 o 9.000 dólares, eso viene a ser más o menos un 14%, o mejor dicho, regresando a la calculación, eso viene a ser alrededor de 6.800 dólares, que viene a ser alrededor de un 14% de mis 50.000 dólares. Entonces, eso viene a ser mi tax efectivo. Es lo que literalmente yo pago en el supuesto caso que yo ganara 50.000 dólares al gobierno federal. Ahora, también existe el concepto de que es el tax marginal, que prácticamente viene a ser en el bracket en el que tú actualmente te encuentras. Es decir, si yo, por ejemplo, este año gano 50.000 dólares y por obra y gracia de Dios el próximo año gano 60.000 dólares, mi tax marginal viene a ser el del 22%, porque cualquier dinero extra que voy a ganar tiene que estar dentro de ese bracket, no dentro del 22%. O sea, esos 10.000 restantes de los de 60.000 menos 50.000 ahora van a ser taxados al 22% hasta que yo nuevamente pase el bracket que me va a poner en el 24%, ¿no? Una vez que yo pase la cantidad de 171.000, por ejemplo, me ponen en el bracket del 24%. Entonces, eso significa el hecho de entender un poco lo que es el sistema de taxes en Estados Unidos. Ahora, no solamente existe el impuesto federal, ¿no? Que es el impuesto que se le paga al gobierno, también existe el impuesto estatal. Algunos estados tienen impuestos de diferentes ciudades. Por ejemplo, en mi caso que vivo en Nueva York, tenemos el impuesto de Nueva York y también tenemos el impuesto de New York City, que es la ciudad de Nueva York, y encima tenemos otro impuesto que es como que ayuda un poco al condado y dependiendo en la zona en la que vivas, puede que pagues otro impuesto o no. Entonces, pero cada estado tiene diferentes formas tiene una manera distinta de recaudar impuestos, ya que muchos, por ejemplo, favorecen
un impuesto al ingreso mínimo, pero cobran un impuesto a la propiedad. Por ejemplo, cuando tú tienes una propiedad puede que pagues un poquito más que en otros estados. Entonces tienen diferentes formas de balancear o recaudar la manera de financiar sus estados. Por ejemplo, vamos a suponer que una persona gana $150,000 al año en Estados Unidos. Una persona que tiene alrededor de 10, 12 años de trabajo, generalmente trabaja en el área de finanzas o no sé, o de repente en el área de tecnología. Entonces vamos a suponer que ese es el sueldo. Lo que nosotros podemos hacer para saber cuánto dinero termina en nuestro bolsillo es que podemos calcular exactamente cuánto después de los impuestos terminaría en nuestro bolsillo. De la siguiente forma. De los $150,000, nuestro tax efectivo, ¿se acuerdan que calculando una vez el dinero en cada bracket podemos concluir que el total de impuestos que yo termino de pagar para el gobierno viene a ser alrededor de $27,000, ¿no? Pero no solamente queda ahí, como ustedes pueden ver y como dice acá en NetPay, mi pago neto o lo que yo literalmente llevo a casa es $104,000. Entonces, hay una serie de impuestos que también hay que explicar. Este es un impuesto, el impuesto estatal, ¿no? State Income Tax es el impuesto estatal que también varía de acuerdo al estado en el que te encuentres. Por ejemplo, en este caso que estamos en Nueva York, el impuesto viene a ser alrededor de $7,189. Creo que es alrededor del 7 u 8%. Pero si, por ejemplo, yo me voy a otro estado y puedo intentar cualquier estado, por ejemplo, si me voy a Maryland y podemos calcular, como pueden ver, el impuesto al Estado es relativamente parecido, es un poco menos, pero la diferencia igual sigue siendo alrededor de $2,000 o $3,000, ¿no? Y vamos a hablar del por qué esa diferencia. Pero si, por ejemplo, me voy a otro estado, el cual no tiene impuesto al ingreso, y esto es algo muy importante, existen varios estados que no tienen impuesto al ingreso. Por ejemplo, uno de ellos es Texas. Entonces, si yo me voy, por ejemplo, a Texas, sobre el mismo salario, ¿no? Estamos asumiendo que ganamos los $150,000. Calculo, yo en vez de llevarme los $104,000, los $102,000 más o menos que me lleva en Nueva York, en Maryland, si se dan cuenta me llevo $111,000. Y la razón es simple, es porque no existe el State Income Tax, no existe el impuesto al Estado. Y muchos dirán, qué genial, entonces ¿por qué no muchos se mudan a Texas y trabajan desde ahí? Bueno, y como les había dicho en un comienzo, el estado de Texas tiene otra forma de recaudar el impuesto, ¿no? Si tú, por ejemplo, te compras una casa en Texas, el impuesto a la propiedad es alrededor del 2% por año. Eso significa que de $500,000 terminas pagando $20,000 en impuestos al año. Y otros estados tienen un impuesto más generoso, tienen un impuesto de 0.7, de 1.2. Entonces, si tú tienes una casa de $500,000, terminas pagando no $20,000, $10,000. Entonces, dependiendo de la situación o en las metas que uno quiere lograr, porque si tú vives, por ejemplo, rentando y no eres propietario, quizá la opción de vivir en Texas te conviene mucho mejor, porque te vas a ahorrar alrededor de $7,000, $8,000 en impuestos estatales. Entonces, eso depende ya de la situación de cada uno, ¿no? En sus preferencias y obviamente que también qué tanto te guste un estado, una ciudad, lo que sea que te brinda. Porque recuerden que al final la recaudación o el dinero que tú estás pagando es lo que va a subvencionar la mayoría de obras públicas que existe en dicho estado. Entonces, regresemos un poco a Nueva York, ya que es uno de los estados más conocidos en Estados Unidos y que muchos inmigrantes tienden a emigrar. Como les había informado en un comienzo, sobre un salario de $150,000, el impuesto federal viene a ser $27,000. El impuesto estatal es alrededor de $9,000. Después existe el impuesto que se llama Social Security. Este es un impuesto que se da para financiar un posible programa de retiro, ¿no? O sea, pero esto es un poco más complejo, pero a grandes rasgos lo que se quiere lograr con este objetivo es tratar de tener una pensión cuando uno se retire o deje de trabajar más o menos a sus 62, 63 años, ¿no? Entonces, tú contribuyes el día de hoy y parte de este dinero que tú estás contribuyendo va a una pensión que se te habilita el día que tú te retires del trabajo. Obviamente, esto también tiene que ver un poco con los porcentajes que varían, ¿no? Pero generalmente son estables. Así que alrededor de $8,000 en un salario de $150,000 se van en esa pensión a futuro. Es como que tú estás pagando tu pensión para cuando te retires.
También existe algo que se llama Medicare. Medicare viene a ser como un sistema de salud para aquellas personas de bajos recursos, ¿no? Entonces, algo que no sé si han escuchado, pero enfermarse aquí en Estados Unidos literalmente es un privilegio porque los hospitales o los gastos de salud son relativamente, son extremadamente caros. Entonces, el seguro de salud es uno de los sistemas más caros que existe en el mundo. Y es por eso que entre todos, por así decirlo, se contribuye para tratar de subvencionar a esas personas que no tienen o personas de bajos recursos que lamentablemente no pueden pagar un sistema de salud tan caro. Entonces, ese impuesto que viene a ser el 0.57% más o menos de tu salario va hacia esa contribución. Y de ahí vienen diferentes tipos de seguro. Esto también varía por estado, que es, por ejemplo, para un seguro de disability, ¿no? Cuando eres, por ejemplo, cuando eres inválido o ayudas a ese tipo de causas. Entonces, ese seguro va para ese tipo de cosas. Y de la misma manera hay un seguro para cuando, por ejemplo, tienes que dejar de trabajar por cualquier emergencia para tu familia. Entonces hay formas de pagar ese tipo de impuestos. Bueno, entonces, como pueden ver, en un salario de $150,000, lo que literalmente recibes en tu bolsillo viene a ser $102,000. Es decir, un 31% se va en impuestos y un 68% es lo que finalmente va hacia tu bolsillo. Y como pueden ver aquí, incluso calcula un poco cuál viene a ser tu average, o sea, el tax promedio efectivo. Viene a ser alrededor del 31%, pero este porcentaje obviamente suma todos los tipos de impuestos y diferentes cosas que se pagan, ¿no? Y es por eso que viene a ser el 31%. Ahora, hay algo que también es importante mencionar. Si bien es cierto, de los $150,000, uno se lleva $102,000 a su bolsillo porque llega a pagar $47,000 en impuestos, tu empleador, suponiendo que tú eres un trabajador que está en planillas o eres un employee, como se le dice aquí, también llega a contribuir por ti. O sea, tu empleador llega a pagar alrededor de $11,449 de tu salario. Obviamente esto varía también porque está en relación a cuánto ganas. Entonces, al final, el tax real, o sea, lo que literalmente el gobierno recauda, el gobierno más los diferentes estados, viene a ser un 36.6%. Es decir, se llega a pagar de un salario de $150,000 al año, se llega a pagar en impuestos $60,000. Entonces, como pueden ver, a veces muchos que vienen aquí y pueden comenzar a ver diferentes salarios, ¿no? 30,000, 40,000, 50,000, piensan de que esa cantidad es la con la que van a poder subsistir, y lamentablemente no es así, porque mucho dinero se ve en impuestos que son, nuevamente, sirven para mantener el país, ¿no? Entonces, es muy importante saber cómo funciona este tema. Ahora, si bien es cierto, en este ejemplo que estoy mostrando, algo que estoy obviando es que muy aparte de estos impuestos que se tiene que pagar, hay diferentes tipos de cosas que uno también tiene que contribuir o que son parte de tu cheque. Entonces, voy a mostrar, por ejemplo, un cheque que tengo aquí y lo vamos a desglosar y vamos a ver cómo es de que cierta cantidad se va en impuestos, cierta cantidad se va en seguros de salud, cierta cantidad se va para un fondo también de pensiones, algo parecido a la AFP, para que tengamos una idea mucho más concreta, porque si bien es cierto, el cheque va a ser parecido a esto, no incorpora ese tipo de cosas que uno tiene que tener en cuenta. Entonces vamos a abrir el cheque para explicar un poco cómo funciona ese tema. Bueno, como pueden ver, por ejemplo, tenemos un cheque ejemplo donde vamos a asumir que esta persona gana alrededor de $5,865 biweekly, o sea, cada 2 semanas. Por lo tanto, acá en Estados Unidos, si te pagan biweekly o cada 2 semanas, llegas a recibir 23 pagos, ¿no? Porque son 56 semanas en el año, lo divides entre 2, entonces tienes 23 pagos. Entonces, esta persona que gana alrededor de $5,865, vamos a ver cómo es que al final de su monto grosso, porque esto es lo que esta persona genera, vamos a ver cuánto de eso literalmente le corresponde en su bolsillo, ¿no? Entonces, como pueden ver, vamos a comenzar por la parte de aquí donde dice el pago grosso es $5,865. Después existe algo que se llaman las deducciones antes de los taxes, que voy a hablar en un momento más para explicar qué significan estos $478. De ahí existe el monto total de los impuestos, los taxes, que viene a ser alrededor, en este caso, de $1,686, en el cual vamos a explicarle la tabla de acá abajo. Y finalmente viene el pago neto. O
sea, lo que tú realmente llegarías a recibir asumiendo que ganas 5.865 cada 2 semanas. Eso quiere decir que de esta cantidad recibes $3.700 en tu cuenta de banco, en tu bolsillo, de la forma que lo quieras cobrar. Pero bueno, vamos a hablar por qué es que de estos 5.800 yo termino pagando generalmente 1.686, ¿no? Este es un ejemplo. Entonces, comenzamos por los diferentes tipos de impuestos. Uno de ellos es el impuesto federal, que como ya lo he explicado, tiene que ver con el bracket en el que estás. Ahora, muchos empleadores, ¿qué es lo que hacen? Para evitar esto de que haya, puede que un mes pagues el 10% y de acá 3-4 meses pagaste el 12% y de acá, no sé, terminando el año, si pasas de los 80.000 vas a pagar otro bracket. Tratan de estimar un promedio que es relativamente parecido al tax efectivo para que tu cheque sea siempre constante. Es decir, si tú sabes que tu salario va a ser $100.000, $80.000, $150.000, tu empleador trata de estimar cuál sería tu tax efectivo para que así puedas recibir un pago neto relativamente similar cada cheque, ¿no? Porque uno finalmente se proyecta y no quiere sorpresas que el día de hoy me dan más, el día de mañana me dan menos. Lo que quiere es tener un ingreso constante para que puedas manejar mejor tu finanza. Entonces, $720 viene a ser tu tax del impuesto federal. Ahora, de ahí viene el impuesto del seguro social, que es alrededor de 356. Algo que no mencioné y que es importante es que este tax tiene un límite y el límite depende nuevamente de las variantes de cada año. Por ejemplo, este año el límite es alrededor de $8.600. Por lo tanto, y esta parte de aquí nos explica, ¿no? El year to date significa que la cantidad que hemos pagado hasta el día de hoy, ¿no? en el año. Si yo, por ejemplo, ya pagué $7.000 en el impuesto del Social Security, significa que más o menos, digamos, ¿no? Suponiendo que es el mismo ingreso, en unos 6-7 semanas debería ya no pagar este impuesto, porque ya voy a llegar a los 8.690, creo que es el límite. Entonces, esos 356 ya no se te cobra, ¿no? Entonces, esto es un impuesto que tiene un límite. Entonces, generalmente una persona que gana más de $140.000 al año tiende a llegar a este límite, ¿no? Y cualquier cantidad que sea encima de esos 140.000 no va a ser taxeada por ese seguro del Social Security. De ahí viene el impuesto del estado de Nueva York, por ejemplo, ¿no? Entonces el estado de Nueva York tiene también un porcentaje, que creo que es alrededor del 7 o el 9%, te cobra sobre la cantidad que ganas, viene el 319, de ahí viene el impuesto, por ejemplo, de la ciudad, si vives dentro de la ciudad, dentro de la metrópoli de New York City, o sea, si vives en Manhattan, en Brooklyn, no sé, en Queens, en Bronx, tienes otro impuesto, por ejemplo, que viene a ser también porcentual a tu salario. Y de ahí vienen los diferentes tipos de impuestos que había mencionado que ayudan a subvencionar diferentes causas de bajos recursos, ¿no? Por ejemplo, Medicare, para ausencia familiar, entre otras cosas. Ahora, acá hay algo muy importante que cabe mencionar. Como ustedes pueden ver, por ejemplo, en este ejemplo, dice, no hay un tax en el estado de Maryland. MD significa Maryland. La razón por la cual aparece en este cheque, y este es un buen ejemplo, es porque la mayoría de personas trabaja en diferentes lugares, ¿no? Es muy común que tú trabajes en Nueva York, que trabajes en Washington, D.C., que trabajes en New Jersey. Y aquí en Estados Unidos se paga impuesto al estado del lugar donde tú literalmente estás realizando el trabajo. Es decir, si yo trabajo en Nueva York, en una oficina de Nueva York, sea en mi casa o sea en una oficina, yo pago impuestos a Nueva York porque estoy utilizando sus recursos, ¿no? O sea, pero si yo, por ejemplo, tengo que realizar un trabajo en el estado de Maryland o en el estado, no sé, de Maine, o me tengo que ir a Virginia, entonces ese día, si trabajé un día o una semana, lo que sea que genere, esa cantidad de impuestos le tendré que pagar al estado correspondiente. Entonces, tu empleador tiene que tener muy en cuenta cuando tú realizas diferentes viajes por trabajo, que no sean entrenamiento, ojo, porque cuando tú viajas por entrenamiento, no se considera como trabajo, ¿no? Porque digamos que yo me voy a... no sé, me voy a entrenar en diferentes temas, no voy a aprender sobre finanzas, por ejemplo. Entonces, eso no es trabajo. Ahí sí no se asume que yo he viajado a otro estado y que me tienen que cobrar la tasa porcentual de ese estado. No, pero si yo voy a realizar un trabajo donde literalmente tengo que utilizar los recursos del estado donde estoy yendo, voy a tener que pagar el impuesto a ese estado. Entonces, por eso que es un proceso complejo a fin de año, porque a fin de año tienes que ajustar los taxes o los impuestos que tienes que pagar en cada estado en el que trabajaste, incluyendo obviamente en el gobierno federal.
Entonces, como pueden ver, es algo relativamente complejo. Muchos no entienden a veces los diferentes términos, para qué sirve cuál, por qué a veces varía, por qué tengo que pagarle a otro estado, pero es así un poco como funcionan las reglas en Estados Unidos, ¿no? Ahora, regresando a lo que significa este pre-tax deductions, ¿no? O sea, esto es como que deducciones antes de impuestos. Bueno, la razón por la cual estos 478 aparecen aquí, ¿no? Es por la siguiente. En Estados Unidos existe un sistema de... Bueno, no sé si podría compararlo a la AFP, un sistema de pensión de inversión, por así decirlo, que se llama 401k, en el cual simplemente uno decide contribuir cierto dinero, y creo que el límite es alrededor del 8 o del 10%. Bueno, en esto puede estar equivocado, creo que es alrededor de, también puede ser el 12%. Pero con una ventaja, ¿no? Dependiendo para el empleador que tú trabajes. Hay ciertos empleadores que contribuyen la misma cantidad que tú decides contribuir. Por ejemplo, si yo, digamos, contribuyo un 6%, puede que mi empleador contribuya otro 6%. Por lo tanto, tengo un 12% de mi salario, 6 por parte mía y 6 por parte de mi empleador, que va a ser invertida, ¿no? Esto va directamente a un fondo mutuo o, por ejemplo, a bonos, de repente con no tanto riesgo, con el objetivo de guardar e invertir para mi retiro cuando tenga 65 años, ¿no? Entonces, eso es muy aparte del seguro social, que es como un programa del gobierno. Este es un programa privado, porque esto va a inversiones privadas, en el cual tú puedes chequear tu dinero y en el cual tú lo puedes sacar cuando desees. Obviamente que existen ciertas condiciones, y también haré otro video de qué significa estar vested, que es, por ejemplo, si tú tienes un año trabajando para la misma empresa, no tienes derecho a todo el dinero que la empresa ha contribuido por ti, sino de repente al 20%. Entonces, mientras más tiempo trabajes, ya tienes más derecho al dinero que la empresa contribuye por ti. Entonces, es un poco más complejo. Pero bueno, el resumen de esto es de que tú puedes decidir cuál es el porcentaje que quieres contribuir a tu 401k, a tu 401k, y tienes el apoyo del matching, ¿no? O sea, es prácticamente que tu empleador te pone el mismo porcentaje que tú contribuyes, pero obviamente que tiene un límite también, ¿no? Dependiendo, hay varias empresas que te ofrecen el 8%, otros te ofrecen el 6%, varían, ¿no? En su paquete de compensación. Y también, nuevamente, dependiendo de cuánto tiempo trabajes para ellos. Entonces, eso es el 401k. Entonces, este dinero no es taxeado. O sea, este dinero no se paga impuestos. Este dinero no es taxado en el presente. Obviamente que cuando tú te retires y comienzas a sobrevivir o a subsistir, ¿no? Con el dinero de tus pensiones, en ese momento tendrás que pagar impuestos, ¿no? O sea, simplemente estamos como que transfiriendo el impuesto a un futuro. Me gustaría también en un futuro, muchas veces estoy repitiendo la palabra futuro, pero me gustaría hablar también de los diferentes tipos de cuenta que existen en Estados Unidos y cómo esta te puede beneficiar. Hay cuentas donde son libres de impuestos a futuros, entonces próximamente también estaré haciendo un video sobre eso. Y bueno, regresando un poco a los pre-tax deductions, como pueden ver también, muy aparte del 401k, existe también diferentes deducciones, ¿no? Que no son taxadas, o sea, que prácticamente no se pagan impuestos, como por ejemplo lo que tiene que ver con el tema de los seguros. O sea, si tú tienes, por ejemplo, un seguro médico, ¿no? Tú contribuyes también, digamos, ¿no? En este cheque, por ejemplo, $75, pero ojo que lo más probable es de que el empleador contribuya gran parte de tu seguro, porque de nuevo los seguros aquí oscilan entre 600, 800, 1200, y eso depende también si es que tienes condiciones ya preexistentes. Entonces el seguro de salud es relativamente caro, y a veces estar en planillas o ser un employee y no trabajar por honorarios o ser un contractor puede beneficiar en cierta manera a que tu contribución al seguro de salud sea relativamente baja, ¿no? Porque si tú eres un contractor o no estás en planilla, tú tienes que financiar tu propio seguro, ¿no? De manera personal. Y puede que también tengas seguros muy aparte de tu seguro médico, puede que tengas seguro de visión, seguro dental, ya que, de nuevo, ¿no? O sea, cada seguro tiene su propio presupuesto, ¿no? El tema dental es un tema muy aparte de la medicina general. Entonces y dependiendo de diferentes empleadores, puede que ofrezcan incluso diferentes paquetes. Si es que eres casado, quieres incluir a tus hijos, entonces puede que esta deducción sea grande.
Entonces, como pueden ver, regresando un poco a lo que el ejemplo de este cheque, ¿no? O sea, lo que originalmente eran $5.865, finalmente se convierten en $3.700, ¿no? Y esto tiene que ver porque, de nuevo, en impuestos se llega a pagar 1.600, casi $1.700 y casi $500 en deducciones que tienen que ver con tu cuenta de pensión, la 401k, y la contribución a tus seguros médicos. Entonces, un poco recapitulando sobre lo que ha sido este episodio, ¿no? Que tiene que ver con el tema de impuestos. Como pueden ver, es obviamente mucho más complejo que lo que acabo de presentar, pero quería dar una idea más o menos para que muchos que están pensando o que actualmente viven aquí en Estados Unidos puedan entender un poco más, ¿no? De cómo funciona el sistema de impuestos, ya que parece complejo, pero realmente no lo es. Hay que dedicarle un poco de tiempo simplemente para entender. Y también esto nos puede beneficiar porque al final del día puede decidir en qué estado yo quiero trabajar, ¿no? Como lo había mencionado, existen las posibilidades de que me mude a ciertos estados si es que quiero evitar ciertos impuestos. O también existen diferentes estados que por ahí me puedan dar ciertos incentivos o beneficios, ¿no? Que finalmente me lleven a mudarme a dicho estado, ¿no? Entonces, bueno, como hemos podido ver, amigos, este ha sido prácticamente el tema de hoy, un tema muy importante que espero que haya sido de gran ayuda para aquellos que quieran conocer un poquito más de cómo funciona el tema de impuestos de Estados Unidos. Definitivamente, posiblemente haga una parte 2, hasta 3 o 4, porque el tema es relativamente complejo. Hay mucho más que entender. Por ejemplo, existe lo que se llama las deducciones estándares, que hay cierta cantidad de tu dinero que no es taxada. Y eso también tiene que ver dependiendo de tu condición, si eres soltero, si eres casado. Ahora, por ejemplo, si pagas pensiones universitarias, sea la tuya o sea la de tus hijos, esto también te ayuda a que esa cantidad de dinero no esté expuesta a impuestos, por el contrario, deduce al final en tus ajustes. Entonces, me gustaría hablar de eso en un consecuente video, pero creo que por el día de hoy ha sido grato, bueno, esta explicación. Espero que de verdad les sirva al menos un punto de partida para entender cómo funciona el sistema progresivo en los Estados Unidos y para que también los motive a que si están pensando venir a Estados Unidos tengan una decisión mucho más informada de cómo administrar su dinero, ¿no? Entonces, bueno, amigos, muchas gracias por el día de hoy. Espero de verdad que esto haya sido de gran ayuda y nos estaremos viendo en un próximo capítulo. Así que hasta pronto. Gracias. Bye.